Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Cristo? Vamos. Amén. Quiero que tomen su lugar, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien o no están bien? Qué bueno que el frío no los dejó en la casa. Usted sabe que hay distintos tipos de hermanos. ¿Sabía usted o no? Ya se está riendo, no le he dicho nada y ya se ríe. Están los hermanos pato, que son los hermanos buenos para el agua, que vienen con lluvia. Y están los hermanos pingüinos, que están esta noche acá, esta mañana acá, que son los hermanos buenos para el frío. ¿A cuánto les gusta el invierno? A ver, ante la mano los fans del invierno, a ver. ¿Sí? Con el cafecito. No hablar más de comida porque estamos ayunando. Nos quedan 4 días, contando este día, 4 días para terminar el ayuno. Pero personalmente me considero fan del invierno, aunque la lluvia no me gusta mucho. Yo amaba la lluvia. Amaba la lluvia hasta que se me empezó a mojar el templo. Entonces ya el templo lo tenemos solucionado, ya no se nos moja, pero la sala ya todavía hay detalle. Entonces yo digo, Señor, no, ojalá invierno sin lluvia, pero usted sabe que no se puede. Ya, así que, pero cada uno tiene su... Hay gente que le encanta el verano. Yo no entiendo a la gente que le gusta tanto el verano. ¿Cómo les gusta estar transpirado todo el día? No puedo entender. Hay personas que en los pies les salen literalmente hongos por la transpiración. No sé por qué estoy hablando de esto. Me empecé como a ir en la bola, como dicen, me fui por otro lado. ¿A cuánto les gusta el verano? El calor. ¿Les gusta el verano? Ah, a los más flacos, porque usan bikini, entonces pueden lucir. Los más gorditos nos encanta el invierno porque nos tapamos con la chaqueta y comemos. ¿Sí o no, Álvaro? Su cafecito con su media luna. ¿Ya no? Ah, la diabetes. Aunque hay gente que no le gusta ni el verano ni el invierno, pero le gusta el otoño. ¿A cuánto le gusta el otoño? Ustedes son los románticos. ¿Ah? Las hojitas café en el suelo. Hermoso, muy lindo. El problema del otoño es que tapa todas las canaletas con las hojas. Al final todo tiene un problema. Pero hay que ser agradecido. Chile es un país bendito, ¿sabe por qué? Porque tenemos las 4 estaciones bien marcadas del año. ¿Se han dado cuenta que entramos en otoño y fue pero súper marcado? Como que ayer andábamos con short y hoy día todo abrigo. Entró el otoño. Viene algo maravilloso. Dios es un Dios bueno y un Dios glorioso. Amén. Bien, no sé por qué le hablé de esto, porque tengo que explicar de otra cosa, nada que ver con esto que le estoy hablando, ni el clima, ni nada. Voy a hablar acerca de un mensaje que se llama 3 unciones. Y yo quisiera poder desarrollar este mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que usted pueda entender esta palabra. Porque sin la ayuda de Él no podemos entenderla. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede comprender. Entonces quiero hablar acerca, David recibió 3 unciones en toda su vida. 3 unciones. Diga conmigo, 3 unciones. Esto usted tiene que aprenderlo. ¿Cuántas unciones recibió David? 3 veces fue ungido. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3 veces. Literalmente David puso la cabeza así 3 veces. 1, 2, 3. En distintas etapas de su vida. Ahora, quiero un poco definir lo que es la unción. Hay gente que dice, pastor, úrjame. No es urgir, es ungir. La palabra ungir viene de untar, así cuando usted toma la mantequilla y la echa en el pan tostado. Vuelve a hablar de comida, Dios mío. No, es inevitable. Pero usted unta la mantequilla en el pan, eso es untar. De ahí viene lo que es la unción. Es decir, Dios está untando algo en tu vida, te está traspasando algo.
Entonces la gente, bueno, por ignorancia dice úrjame, pero no sabe cómo se dice, pero en realidad es ungir. Porque lo que la gente quiere es que me transmita algo, ¿verdad? Porque ¿cuántos creen que la unción sí se puede transmitir? Sí se puede transmitir. Ahora, hay una unción que viene después de pagar el precio. Porque no podemos ser tan carepalo de poder decir, pastor, únjame todo el conocimiento que usted tiene. Y yo te voy a ungir con una patada. Porque han de estudiar. Porque lo que uno sabe lo ha aprendido estudiando. Te voy a transferir mejor un palo en la cabeza. Hay gente que espera la transferencia. Pastor, transfiérame. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que canta hermoso, canta muy lindo o toca un instrumento muy hermoso y le dice, únjame para que todo eso se transmita para mi vida. Esa persona estudió 5 años música. Entonces, hay cosas que nosotros espiritualizamos tanto y tienes que capacitarte, entrenar, ¿cierto? Ahora, si no tienes dedos para el piano, por más unción que te transmitan, no vaya a tocar bien. Porque el que nació para cantar, va a cantar siempre. ¿Ya? Hay cosas que no se aprenden. Hay cosas que se nacen. Entonces, la unción es transmitir algo que Dios nos ha dado, pero la definición que podemos decir es esta. Unción es la habilidad sobrenatural de Dios en una persona para moverse en el poder de Dios. En otras palabras, la unción misma es el poder de Dios que opera en el hombre para que esa persona se mueva en lo sobrenatural. ¿Me entiende? Para que esa persona se mueva en lo sobrenatural. Yo recuerdo un pastor hace muchos años atrás que vino a Chile y lo fueron a buscar al hotel porque tenía que predicar a las 10 de la mañana en un lugar. Y el pastor eran las 11 de la mañana y no bajaba del hotel el pastor, 11:30 y no bajaba del hotel. Y de ahí hasta el centro de donde tenía que predicar era como un trayecto de media hora. Y el pastor baja y cuando baja, todos los hermanos preocupados, pastor, tenemos que llegar a predicar. Y el pastor dijo, tranquilo. Se subieron a la camioneta, a la van y se fueron por la autopista y había mucho taco, mucho vehículo. Pero el pastor dijo, a ver, pero hagamos algo, soplemos. Y todos los que lo miran, que está loco este pastor, soplemos. Y vamos a ver cosas sobrenaturales que van a ocurrir. Y a la cuenta de 3, todos soplando en el auto. Y me va a creer que los autos se empezaron a abrir. Esto es un testimonio real, pasó en Chile un pastor y pasó con el Ministerio Cristo tu única esperanza hace años atrás, el pastor Alberto Motesi. Él vino a Chile y los hermanos del ministerio que lo fueron a buscar contaron ese testimonio, que empezaron a soplar y era como cuando pasa una ambulancia y todos se corren, así mismo. La unción es esa. La unción es el poder sobrenatural para moverse en el poder de Dios. Es la habilidad que Dios te da. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tormenta y dijo, calla, enmudece? Eso es la unción. Es el poder de Dios. ¿Cuántos quieren esa unción para poder decirle a la naturaleza, para, no lluevas? Hay una unción que detiene aún la tormenta. Amén. Diga conmigo, unción. En la escritura vemos que la unción hace muchas cosas. Por ejemplo, la unción pudre el yugo, dice la Biblia. La unción quita toda carga. O sea, a una persona que recibe la unción se le va a ir la carga. Amén. Usted vino cargado y usted recibe la unción de Dios, el poder de Dios, y su carga le va a ser quitada. Otra cosa que la Biblia dice, que la unción nos enseña todas las cosas. O sea, después de este mensaje, si tú dices, hoy entendí bien la palabra, no es por la capacidad que tengo yo para enseñártela, no es porque me maté estudiando, ni por la forma que tengo de explicártela, es solamente por la unción. Diga conmigo, la unción me enseña. Entonces hay gente que tú puedes leer la Biblia, leerla y no la entiendes, pero basta con que alguien te la enseñe y la entendiste. Es la unción que te aclara el panorama. Entonces tú y yo vinimos en esta mañana a buscar ¿qué cosa? Diga conmigo, la unción. Diga, esa unción, levanta tu mano por favor y di, esa unción me va a enseñar esta palabra. ¿Cuántos dicen amén?
También la Biblia dice que con la unción se sanan a los enfermos. Dice la Biblia que si hay alguno enfermo, únjale con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Ahora escúcheme bien, la unción no es el aceite es un simbolismo que ocupamos. Es como el vino que para la Santa Cena, ese vino no es la sangre de Jesús, es un símbolo que representa su sangre. Y el pan no es el cuerpo de Jesús, no estamos haciendo canibalismo. Es un símbolo que representa el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, la unción también tiene una simbología y se ocupa con el aceite. La Biblia dice, pongan aceite sobre los enfermos, oren por ellos y van a sanar. También producto de la unción podemos hacer milagros. Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buena noticia a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos. O sea, la unción también hace milagros. Yo quiero hacer una pregunta en esta hora y dígamelo con hambre, así con fe. ¿Cuántos quieren en esta mañana la unción del Espíritu Santo? No. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Yo les profetizo que este año te vas a mover en lo sobrenatural. Este año se te van a abrir puertas por causa del poder de la unción de Dios que estará sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos. Ahora, le dije todo esto porque hay un aspecto de la unción que no siempre lo hemos enseñado y personalmente creo que yo no lo había enseñado. Así que usted es privilegiado de poder recibir esto esta mañana. Y uno del aspectos de la unción es que la unción marca temporadas en tu vida. Repita conmigo eso, diga, la unción marca temporadas. Es decir, la unción que recibiste hace 10 años atrás ya no te sirve para esta temporada. Porque los desafíos son mayores, los problemas son más grandes, por lo tanto necesito un incremento distinto de unción. David pudo haber recibido una sola unción en su vida y con eso basta, pero ¿cuántas unciones recibió David? 3. Y si tú te fijas, en las 3 unciones que las vamos a ver, en las 3 unciones fue marcado por una nueva etapa en su vida. Cada unción marcó una temporada nueva en David. Entonces la unción, hay gente que dice, no, yo ya pasé al altar hace un año atrás, ya recibí la unción, ya me caí, ya lloré, así que ahora me quedo atrás. ¿Tú crees, tú de verdad que crees que estás bien con esa idea en tu cabeza? Todos los días enfrentamos gigantes nuevos. Todos los días hay desafíos nuevos. Todos los días Satanás se levanta todos los días con un plan nuevo para poder destruirte. Por lo tanto, yo también necesito renovar no solamente mi mente, sino que haya algo fresco, una unción fresca. La Biblia nos enseña acerca del aceite fresco. ¿Sabe por qué el aceite fresco? ¿Por qué se llama aceite fresco? Porque es un aceite nuevo. ¿Usted es capaz de comerse una ensalada con un aceite la semana pasada? ¿Qué necesita para la ensalada? Aceite fresco. Porque si usted se come el aceite viejo, le va a hacer mal. Hay gente que vive de la unción pasada. Hay gente que vive de la unción vieja. No, es que en los años 80, que los años... Oye, el mismo Dios que te ungió hace 20 años atrás es el mismo Dios que está dispuesto a volver a ungirte en esta mañana y es el mismo Dios que está dispuesto a ungirte mañana. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. La unción te va a promocionar a nuevas temporadas. No solamente la unción sirve para sanar, no solamente la unción sirve para llorar, para sentir escalofríos, como lo dijimos, para pudrir el yugo, para que me quite la carga, para sanar, sino que la unción también te promueve a nuevas etapas en tu vida. Quiero ir con la primera unción. Vamos con la primera unción de David. Diga conmigo, primera unción. David recibe la primera unción en Belén. Y quiero que me acompañe a 1 Samuel, capítulo 16, del 12 al 13. Aquí está la primera unción de David. Quiero que esté atento porque va a ver qué es lo que sucede con cada unción y con cada etapa de la vida de David. Y qué es lo que va a suceder con tu vida también. Envió pues por él y le hizo entrar
Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era encachadísimo, ¿verdad? Un Max cualquiera. Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, era un tipazo, un tipo encachado. Era de la bendición. Entonces Jehová dijo, mira lo que le dice Dios a Samuel, al que lo unge. Le dice, levántate y úngelo porque este es. Versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta es la primera unción que David recibe. Ahora, esta unción nace desde la elección. Porque la Biblia dice que Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo porque este es. ¿Qué significa eso? Que Dios lo elige. Esta primera unción nace desde la elección. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor en esta mañana, Dios te eligió. ¿Sabe por qué estás aquí en la iglesia? No porque te invitó Él, no porque te trajo. ¿Sabe por qué te lo puedo decir sin lente? Sin lente me sale mejor. Mírame por favor, aunque yo los veo poco, pero míreme usted a mí. Míreme. Mírenme. ¿Sabe por qué estás acá? Levanta tu mano al cielo, por favor. Diga conmigo, ¿por qué estoy acá? ¿Quieres que te lo diga? Escúchame, porque Dios te eligió. Dios te escogió. Dios te eligió. No es accidente que estés acá. No es accidente, tú podrías estar acostado con este frío, viendo una serie en Netflix, viendo un documental de la captura de Bin Laden, que ahí la estaba viendo estos días. Tú puedes estar acostadito con un cafecito, pero ¿por qué estás acá? ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué te bañaste? Bueno, espero, pero ¿por qué te arreglaste y viniste a la iglesia? Diga conmigo, porque Dios me eligió. Vamos, dígalo, Dios me eligió. Y si Dios te eligió, Él también te unge. Entonces Dios dice, levántate Samuel y unge a David porque este es. Diga conmigo, yo soy. Diga, yo soy el futuro hombre de Dios que Dios va a levantar en esta generación. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo hemos sido elegidos por Dios. Y al ser elegido, Él te unge. Él te unge. Lo segundo que quiero decirte es que esta unción se recibe en el anonimato, porque Samuel lo unge en la casa de David. No lo ungió en la plaza, no lo ungió en el templo. ¿Dónde lo unge? En la casa. Y la casa representa intimidad. Es decir, nadie te conoce aún. Santa Isabel no te conoce, nadie te conoce, pero el cielo sí te conoce. Por eso que Dios te escogió. Nadie te conoce. El profeta Samuel fue hasta la propia casa de David a ungirlo. Hay una unción que tú y yo recibimos cuando nadie nos ve. Hay una unción que recibimos cuando estamos en la intimidad, cuando cerramos la puerta, cuando todos duermen. Ahí Dios te está ungiendo con una habilidad sobrenatural para que te mueva en el poder de Dios. Ahora nadie te ve porque es la intimidad, es la interna. Hay mucha gente que quiere pasar al ungimiento acá, que todos lo vean. Y no está mal pasar al altar a ser ungido. Pero hay una unción, la primera unción de David fue en el anonimato, fue en casa, fue en la intimidad. Solo estaba su papá y sus hermanos, nadie más. Y el profeta, y Samuel lleva un cuerno y lo unge como rey. Aún no cumplía la función de rey, pero ya recibió la unción de rey. Diga conmigo, aún no soy empresario, pero ya tengo la unción. No lo creen ustedes. Me voy a ir a predicar a la iglesia amarilla acá al lado. Diga, aún no soy millonario. Diga, pero ya tengo la unción para administrar millones. No, alguien lo cree. Nadie conoció a David, pero Dios sí lo conocía.
No importa cuán anónimo tú eres, el cielo ya te ubica, el cielo ya te eligió, el cielo ya te escogió, el cielo destinó un domingo para que estés en la casa de Dios, porque Dios te eligió, porque esta unción viene desde la elección y viene desde el anonimato. El tercero que quiero decirte es que esta unción viene desde la etapa de rechazo, porque David fue ungido en un ambiente de rechazo. El papá hizo pasar a sus 7 primeros hijos, porque el papá pensaba que esos hijos iban a ser el rey de Israel, pero cuando desfilaron los 7 hijos, Dios le dice al profeta Samuel, ninguno de estos es. Pregúntale si hay otro hijo más. Y Samuel le dice, ¿tienes algún hijo por aquí? No sé, algún hijo que no, que nadie puede saber. Y el papá dice, oh, de veras que se me quedó uno allá atrás. O sea, el papá se olvidó de su hijo, el rechazo, el abandono, el menosprecio. Hay una unción que viene desde el menosprecio. Hay una unción que viene desde el rechazo. Hay una unción que viene a mí en el colegio. Yo y mi hermano, por decir que éramos cristianos, no nos invitaban nunca a fiesta, no se juntaban, no éramos como entretenidos para ellos. No éramos atractivos porque ellos no podían fumar delante de nosotros no podíamos, es como que le aguamos la fiesta. Y ese rechazo, escúchame, en vez de provocarme depresión, provocó unción. Porque hay una unción que viene desde el rechazo. Así que hermanos, si te rechazan por ser cristiano, si te rechazan por ser hijo de Dios, si aún tu propia familia te rechaza, levanta tu mano y di conmigo, está creciendo una unción en mí. ¿Cuántos lo creen? Ahora, diga conmigo, primera unción. Ahora, cuando David recibe esta unción, ¿qué fue lo que David hizo con esta unción? Él recibe la unción, fue ungido, y lo que David hace en esta etapa, con esta unción, es matar a Goliat. David no se enfrenta con Goliat sin unción. No te enfrentes a un gigante sin unción. No intentes cerrar un gran negocio sin unción. No intentes pegarte un salto grande sin unción. David necesitó la unción de Dios para enfrentarse con Goliat. Por eso es que cuando David llega al campamento, David no tenía miedo. Todos los hermanos tenían miedo. Todo el ejército de Saúl estaba todo atemorizado. Estaban todos literalmente, como se dice, hecho pipí. Porque no quise decir meado porque eso es feo. Pero estaban todos orinados por miedo a Goliat, porque Goliat por 40 días los amenazaba de día y de noche. O sea, eran 80 amenazas. Pero cuando David llega, David le entra un celo y dice, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Lo voy a matar. Y le voy a cortar la cabeza y le voy a dar la carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. ¿Qué es lo que te hace ser así de vehemente ante un enemigo? Diga conmigo, la unción. Diga conmigo, la unción me hace valiente. La unción te da osadía. Tú cuando tienes la unción te puedes meter en el barrio más malo y te paras ahí y empiezas a proclamar las buenas noticias de Jesucristo. No le tienes miedo a nadie porque la unción te protege. La unción te protege. Con esta unción David mató a un gigante. Yo quiero declarar esto, levanta tu mano por favor. Con la unción que tú ya tienes porque Dios te eligió, ya estás capacitado para matar gigantes. Ya estás capacitada para matar gigantes. Solo atrévete y cuando vayas a matarlo di en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tira la onda y ese gigante se va a caer a tierra. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. No necesitas 20 años de cristiano para matar gigantes. Necesitas la primera unción. Y la primera unción, ¿sabe cuándo se recibe? Cuando Dios te elige. Ahora le tengo una buena noticia. Diga conmigo, levante su mano. Diga, Dios me eligió. No cuando vine a la iglesia. No cuando nací. Diga, Dios me eligió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, naciste para matar gigantes. ¿Cuántos lo creen? La segunda unción ya es un poco distinta.
Porque ya Dios no lo unge en Belén y no lo unge el profeta Samuel. La segunda unción está en el libro de segunda de Samuel, capítulo 2, del 1 al 4. Mira lo que dice acá. Aconteció después de la muerte de Saúl, ya Saúl murió, el rey de Israel, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Vamos a leer hasta el 4. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos. No, ese, amor, es el capítulo 2. Segunda Samuel capítulo 2, del 1 al 4, por favor. Ahora sí. Después de esto, diga conmigo, después de esto. Dice, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Le hace una pregunta a Dios, ¿subo? ¿Y qué le responde Dios? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, le volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, versículo 2. David subió allá y con él sus 2 mujeres. Ya aquí David no está soltero. Ahora ya tenía 3, pero una se fue con otro hombre, que es Mical, la hija de Saúl. Abandonó a David, o sea, Saúl se la quitó y se la entregó a otro hombre. Dice que David subió con 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Esta Abigail fue la mujer que David redime porque el marido la maltrataba y el marido se murió de un infarto al corazón porque maltrataba a su esposa. Así que cuidado, hombre, que el miocardio Dios no se demora nada en taparlo cuando maltratamos a la mujer. Y además otro se queda con ella. Llevó también David, se ríen nomás, ríanse nomás, si no hay problema, estamos aquí en libertad. Biblia. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia. ¿Se dan cuenta que ya aquí esta segunda unción que David va a recibir ya es algo que involucra a la familia? Ya no es David solo, aquí David solo recibe la unción. Tú llegaste a la iglesia solo, pero va a llegar una segunda etapa que te va a seguir tu familia. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor hoy tienes la carga de que estás solo o sola sirviendo a Dios, porque estás en la primera unción, pero tranquilo que viene una segunda unción, y en la segunda unción te acompaña la familia. ¿Cuántos lo creen? Dice que David llevó consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, diga conmigo, varones de Judá, grábatelo por favor. Y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. En la primera unción David era soltero. En la segunda unción David viene con sus 2 mujeres. Y los hombres que acompañan a David vienen con todas sus familias. Esta unción tiene una connotación familiar. Ahora escúcheme bien. Curiosamente, ¿recuerda la primera unción? Que viene desde la elección. Dios lo elige y Dios lo unge porque a Dios se le antojó. A Dios se le antojó que tú seas cristiano. Por eso estás acá. A Él se le antojó. Punto. A Él se le antojó salvarte. A Él se le antojó tener a tus hijos acá. Porque Dios es bueno. Pero esta segunda unción, ya Dios no lo elige, Dios no lo unge porque a Dios se le antoja. Dios lo unge por obediencia. Porque David le hace 2 preguntas. La primera que le dice, ¿subiré? Y Dios ¿qué le dice? Sube. Y después David le dice, ¿a dónde subiré? Y Dios le dice, a Hebrón. Y David obedeció en todo. O sea, hay una segunda unción que se desata en tu vida y que viene producto de la obediencia. La primera unción no te demanda obediencia. La segunda unción te demanda obediencia. En esta etapa David está madurando en su relación con Dios, porque ahora David no va a mover 1 centímetro si Dios no se lo permite. Porque escúchame bien, en la segunda unción, un paso en falso y tus enemigos te matan. En la segunda unción, una amistad equivocada y te pierdes.
En la segunda unción, vas a un lugar incorrecto y pierdes el propósito. Entonces, David se asegura y dice, subiré. Y Dios le dice, sube. ¿A dónde? ¿A dónde quieres que suba? Y Dios le dice, sube a Hebrón. Todo el mundo levante su mano al cielo, por favor, y diga, Hebrón. Vamos, digan conmigo, Hebrón. ¿Dónde recibió David esta unción? En Hebrón. Ahora, ¿qué significa Hebrón? Anoten el significado de Hebrón. Hebrón significa pacto. ¿Qué significa Hebrón? Pacto. En otras palabras, podemos decir que Hebrón es un lugar de compromiso real con Dios. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso real con Dios. Una persona que entra en matrimonio y se casa, ¿qué están haciendo? No están haciendo un contrato. La gente cree que casarse es un papeleo. No, un papel. ¿Para qué más casarse un papeleo? No es un papeleo. Es un pacto. Y Dios siempre se mete en el pacto. Dios siempre respalda el pacto. Mira, hay gente que a lo mejor dice, no, me casé por el civil nomás y no quiero la bendición de Dios. Está bien, estás casado, estás bien igual, porque estás casado bajo las leyes de la tierra, recibes todo lo que tiene que ver con la herencia y todas esas cosas. Pero otra cosa es recibir la bendición de Dios. Porque cuando una persona se casa bajo la bendición de Dios, ella se convierte, más que en un contrato, se convierte en un pacto. Y en un pacto entra Dios. En el civil estás tú, tu esposa y la jueza. En el pacto estás tú, tu esposa y Dios. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Diga conmigo, no se rompe. Si hay un matrimonio que se rompe es porque no entendieron lo que se llama pacto. Sacaron a Dios de la ecuación y se terminó el matrimonio. La base del matrimonio no son los hijos. Diga conmigo, la base del matrimonio no son los hijos. Diga, tampoco el amor. Aunque es importante, diga, la base del matrimonio es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué Dios le dice a David, anda a Hebrón? Porque Dios quiere hacer un pacto, un compromiso real. Hebrón también significa alinearse con Dios. Hebrón representa a la iglesia. Usted viene con los tornillos sueltos y aquí Dios le aprieta los tornillos. Usted viene sin un palo que le falta al puente y Dios te pone el palo que te falta para el puente. Usted viene con las bujías sueltas y Dios te la aprieta con la mariposa y Dios te la arregla. Usted viene con las pastillas gastadas y Dios te hace cambio de pastillas. ¿Cuántos creen que este lugar es un lugar de alineamiento? Este es un lugar donde Dios empieza a alinear tu vida, empieza a alinear tu familia, a alinear tu finanza, a alinear a tus hijos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, somos alineados al pacto. Hay una unción que recibimos por estar aquí en la iglesia, que es la unción de Salmo 133. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero dice, es como el rocío de Hermón. Es como el monte de Sión, que desciende. Es como el buen óleo, la unción que desciende. En la iglesia, usted no solamente viene a cantar 3 coritos, dejar una ofrendita, recibir una palabra y listo. Usted viene a la iglesia a alinearse con Dios. Usted viene a la iglesia a apretar las clavijas. Usted viene a la iglesia a apretar el tornillo. Usted viene a la iglesia a decir, Señor, esta área está suelta, apriétamela. Esta área está suelta, apriétamela. Yo me compré un auto 0 kilómetros. Con la pastora nos compramos un auto. ¿Y sabe qué? Tuve que llevarlo a una ¿cómo se llama esto? Garantía, a una revisión, porque sentía que cuando pasaba por una parte, sentía que sonaba feo una parte. Y lo llevo. Y me explicaron que la valija y toda la cuestión, los bastidores, que por fábrica a veces no vienen 100% apretados. Ahora, eso no hay problema, pero si en el tiempo yo no le pongo ojo a eso, el día de mañana se me puede salir el tren delantero y nos sacamos la porquería y media en la carretera cuando vamos a la playa. Es peligroso. Entonces lo mandé y lo apretaron. Y la persona me decía,
ya, don Nicolás, venga a buscarlo, ya está, pero listo, esto viene, generalmente de fábrica a veces vienen así porque la demanda es tan alta que se los olvida. Pero ¿cómo se les va a olvidar ese detalle? Es un auto nuevo. Pero hay cosas que pasan con los autos nuevos. Escúchame, aún a los autos nuevos hay que apretarlo. ¿Cuánto más tú que ya no eres nuevo? Que ya tenés kilometraje de iglesia. O sea, ¿por qué tú no vienes con la mentalidad de decir? Porque la gente que es más antigua en el evangelio son los más soberbios. Son los que dicen yo no necesito consejería ya. Son los que dicen yo no necesito escuchar la palabra. Yo no necesito llegar temprano. Yo no necesito orar. ¿Por qué? Porque ya lo sé todo. Hermano, los autos más viejos son los que más se sueltan. Si uno nuevo que llega hay que apretarlo, ¿cuánto más uno viejo? Hebrón, diga conmigo, Hebrón. Dios me va a apretar y me va a alinear. Por eso Dios le dice, sube a Hebrón, allí te voy a ungir. Levante su mano y repita esto conmigo. La unción de Dios viene desde el alineamiento. En toda etapa David escúchame, en esta segunda unción Dios lo hace subir a Hebrón porque Dios quiere poner gobierno en David. Ahora, ¿para qué le sirvió esta etapa, esta unción a David? ¿Para qué le sirve esta unción, la segunda unción? Dice la Biblia que David reinó sobre Judá, solo sobre Judá, y reinó 7 años y 6 meses. Y en toda esta etapa que David reinó sobre Judá, dice la Biblia que se le levantó una guerra de la casa de Saúl contra su casa, o decir, la guerra de toda la gente de Saúl contra David. Mira lo que dice 2 Samuel 3:1. Vamos a proyectar 2 Samuel 3:1. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Está atento o no está atento? Ya estamos casi terminando, solo présteme un poquito más de atención porque la tercera unción es la que quiero que reciba en esta mañana. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero, diga conmigo, pero, ¿qué pasó con David? Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba. Aquí está en la segunda unción, que en la segunda unción vas a tener guerra. En la segunda unción vas a tener conflictos. En la segunda unción la casa de Saúl se te va a levantar. En la segunda unción vas a tener persecución, crisis. Pero ¿sabe qué es lo lindo de la segunda unción? Que cuando hay guerra, tú te empiezas a fortalecer. Que cuando el enemigo te amenaza, tú te fortaleces. En esta segunda unción, por cada conflicto tú te vas fortaleciendo. Entonces lo que no te mata, te hace fuerte. En la segunda unción, lo que no te mata, te fortalece. David va ganando experiencia en cada guerra. En esta segunda unción tenemos que entender que Dios te está fortaleciendo para que puedas aguantar lo que se viene. Por lo tanto, la segunda unción es proceso. La segunda unción es alineamiento. A nadie le gusta que lo aprieten. A nadie le gusta. Si el auto hablara, pregúntele, si los autos hablaran, probablemente el auto diría, me hubiese encantado quedarme en la casa. Si no te voy a dar problema, Nicolás, no te voy a dar problema, pero no me llevé al taller. Me va a tomar alguien que yo no conozco, me van a apretar, me va a doler. Probablemente me van a cambiar algo, me van a hacer pruebas difíciles para ver si lo aguanto. No, si el auto hablara me pediría eso. Ni, por favor, dueño mío, déjame ahí en el estacionamiento. Te prometo que no te voy a dar problema. Así hay mucha gente en la iglesia. Pastor, yo le prometo que no le voy a dar problema. Y empecé a mandar con ellos. Y ¡pa! Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que decirle, necesitas alinearte. Ahora, ¿a quién le gusta que le digan necesitas alinearte? A nadie. Porque siempre creemos que estamos bien. Siempre creemos que funcionamos bien. Siempre creemos que estamos bien. En la segunda unción tienes que entender que tienes que alinearte en Hebrón. Porque las guerras se te van a levantar. Los conflictos se te van a levantar, pero si tú estás alineado al pacto, entonces por cada conflicto más te vas a fortalecer, más Dios te va a ayudar, más Dios te va a bendecir. Por eso esta unción se recibe en Hebrón,
Porque Dios trata en Hebrón con David. Hebrón es la preparación para algo mayor, porque hay algo mayor que viene para tu vida. Levante su mano así, lo diga conmigo. Si estoy en la segunda unción, viviendo conflictos, viviendo guerras, es porque viene algo mayor. Hay una tercera unción que me está esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dar un aplauso. Termino con la tercera unción. ¿Quieres saber cuál es la tercera unción? Vaya conmigo a 2 Samuel 5, del 1 al 5. Escuche, la primera unción lo ungió Samuel, un solo hombre. Y con esa unción mató un gigante. La segunda unción lo ungieron los varones de Judá. De todas las tribus, solo la tribu de Judá lo reconoció como rey, nadie más. O sea, en la segunda unción ya algunos te conocen. En la segunda unción tú eres conocido en la cisterna nomás. En la segunda unción tú tenés 100 seguidores nomás. Sin estar libre de guerras. Pero la tercera unción, a David lo ungen los ancianos de Israel. Vinieron todas las tribus. ¿Cuántas tribus vinieron? En la segunda unción vino una sola tribu, la tribu de Judá. Solo reconoció Judá a David como rey. Pero en la tercera unción, escúchame, en la tercera unción vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Mira para acá, Coque. Y hablaron diciendo: henos aquí. Mira lo que le dicen las tribus: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. En la tercera unción, Dios te va a colocar gente leal. ¿Valió? Sí fue necesario la humillación en la primera unción. Sí fue necesario que tus propios hermanos te humillaran, tu papá te humillara. Pero hay una tercera unción que va a llegar gente a tu lado que te va a decir: hueso tuyo soy, carne tuya soy. ¿Sabe cómo se llama eso? Lealtad. Dice: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Versículo 2. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Verso 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel. ¿Cuántos vinieron? Todos al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre. La unción anterior era por rey sobre Judá, un pueblo pequeño, pero ahora esta tercera unción es una unción nacional. Es una unción global. Lo ungieron por rey sobre Israel, los ancianos. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Judá reinó 7 años. Pero cuando él comenzó a reinar tenía 30 y terminó reinando en total 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En esta tercera unción, escúchame, en esta tercera unción, todas las tribus te reconocen. Todos van a venir a ti. En esta tercera unción, todos van a acercarse a ti y todos te van a buscar. Todos. Y todos van a decir: hueso tuyo somos y carne tuya somos. En esta tercera unción, Dios te rodea de gente leal. Y no solamente te rodea de gente leal. Mira la característica de la gente que Dios que rodea a David. Gente valiente. 2 Samuel 23. Mira la gente que rodeó a David en la tercera unción. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Recuerde que estamos en la tercera unción. Mira, de todos los más de 30 hombres valientes que tuvo David, recalcan a 3. Mira la característica de estos 3. O sea, el diezmo de esos 30
te deja un estándar de cómo eran los demás. Porque si los nombramos todos, imagínate. Dijo, vamos a elegir a 3 nomás, para que sepan, para que cachen qué ejército tiene David con la tercera unción. Vamos a elegir a 3. Lo primero dice que escogieron a José Basebet, el Tacmonita. Le decían Álvaro. Mira este Álvaro que rodeó a David. Mira qué hizo él. Dice, principal de los capitanes. Te estoy profetizando. Principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, uno solo en una pelea. ¿A cuántos echó? A 800. Anda a pelear con él, porque serías el 801. Vamos, versículo 9. Después de este apareció otro, que es Eleazar, el hijo de Dodo, le dicen el Luchito, que hoy día llegó tarde, pero uno de los 3 valientes que estaban con David. ¿Te estoy profetizando, Luis? ¿Ya? Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. El Luchito, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. O sea, mató a tantos filisteos este loco, que está ahí, que cuando después terminó la guerra, tuvimos que llevarlo a médico para que le despegaran la espada de su mano. Se cansó matando enemigos. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. O sea que Dios te va a usar para que otros recojan el botín. ¿Cuántos dicen amén? Y un tercero. Después de este fue Sama, que es el Gabriel, hijo de Alex, el Ararita. Ahí podría haber hecho de pelo parado así. Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno, diga conmigo, lleno de lentejas. Los que estamos ayunando, diga, lleno de lentejas. ¿Cuántos quieren un terreno lleno de lentejas en estos 3 días que faltan? Un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 12, último. Él entonces, el Gabriel, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Él solo defendió un terreno de lentejas. Entonces, aquí ya te habla de 3 hombres. Ya no sigue hablando lo demás porque no caería libro para poder escribir las características. Pero si estos 3 eran así, imagínate el resto. Levante su mano y diga, en la tercera unción, Dios va a poner a mi lado no solo gente leal, gente valiente. Dios va a poner gente valiente a tu lado. Ahora mira, el versículo 13 al 17, mira otra característica de ellos. Estoy terminando. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David de la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Los filisteos están en otro lado. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Verso 15. Y David dijo, mira lo que dice David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David tenía sed. Y él pregunta, ¿quién me diera de beber? El problema es que ese pozo, ¿dónde estaba? En el campamento de los filisteos. Entonces David dice, qué valiente iría por mí a traerme un vaso con agua, pero ese vaso con agua lo van a sacar del campamento enemigo. Verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron. Se pelearon. ¿Cuál de los 3 se peleaba?
No, yo. Irrumpieron por el campamento los filisteos. Los tres que nombré fueron al campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, porque David estaba probándolo, David estaba probando la lealtad. ¿Y qué dijo David? Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. O sea, David dijo, yo no voy a beber esta agua. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de poner en riesgo su vida por mí. En la tercera unción, literalmente, va a haber gente que va a poner el pecho a las balas por ti. Va a haber gente que te va a defender a morir. Va a haber gente que va a sacar uñas y sangre, todo para poder defenderte. Pero mira cómo comienza la historia. Primera unción solo, humillado. Segunda unción con conflicto. Pero hay una tercera unción, donde en esta tercera unción Dios te rodea de gente valiente. Aquí ya David no peleó más. Son otros los que pelean por David. Yo quiero profetizarte en esta mañana. Prepárate, porque hay una tercera unción. Y en esta tercera unción van a ser otros los que peleen por ti. Van a ser otros los que desafíen al enemigo por ti. En esta tercera unción Dios va a poner gente a tu alrededor que está dispuesta a pagar el precio para que tú avances. Va a haber gente que está dispuesta a abrir una puerta para que tú no arriesgues. Escúchame, en esta tercera unción no vas a ser tú el que vas a arriesgar. Otros van a arriesgar por ti. Y esa gente, no tengas pena por ello. Esa gente Dios las envió. Esa gente Dios las mandó, porque Dios ha visto tu proceso. Dios ha visto tu fidelidad. Dios ha visto que Él te eligió cuando todos te humillaron, cuando todos te menospreciaron, cuando todos se burlaron. Tú mataste un gigante. Tú le creíste a Dios. Cuando nadie te reconoció, solo una tribu te reconoció, tú seguiste ahí fortaleciéndote en medio de la guerra. Y viene una tercera unción. Y en esta tercera unción Dios te rodea de gente valiente. Dios te rodea de gente capaz de pelear por ti, de pelear por tu familia. Prepárate, porque van a haber otros que se van a parar a la puerta de tu casa para defenderte y nadie te va a tocar, porque Dios te va a rodear de gente valiente, de gente valiente, de gente valiente. ¿Cuántos lo creen? Uno mató 800 con una sola ocasión. Otro se le quedó la espada pegada en su mano. Y otro defendió un terreno de lenteja. ¿Sabe qué? ¿Cuántos padres hay acá? A ver, levanten la mano los papás. Todos los papitos. Papá y mamá, obviamente. Probablemente esos valientes que te van a rodear van a ser tus hijos. Que cuando tú estés sin fuerza, uno de tus hijos va a matar 800. Otro de tus hijos se le va a quedar la espada pegada en la mano por ti. Y otro va a defender el terreno de la lenteja, los intereses tuyos. Va a haber otro que te va a defender. Hay muchos papás que cuando ya son viejos, sus hijos nunca más se olvidaron de ellos. Y los papás los fueron a botar allá, a un lugar de ancianos, y que otros lo cuiden, y ahí se terminan muriendo los pobres viejos. Pero cuando tú estás en la tercera unción, Dios te rodea de gente que te defiende, que pelea por ti. A mí me encanta esta historia. David recibió 3 unciones. Cada unción marca una etapa distinta. Cada unción marca una etapa diferente. Pero necesitas estar en Hebrón. Necesitas estar en la iglesia. Hebrón representa a la iglesia. Escúchame, la primera unción la recibió en Belén. La segunda unción la recibió en Hebrón para reinar sobre Judá, un pueblo chico. Y la tercera unción, ¿dónde la recibió? En Hebrón también. Pero desde Hebrón, ahora tú no reinas sobre Judá, reinas para todo Israel. La segunda y la tercera unción se reciben en la iglesia, en Hebrón. Por eso, mientras más crezca, más tienes que correr al culto. Mientras más avance, más tienes que estar aquí temprano, buscando a Dios en la oración. Mientras más Dios te prospere y te bendiga, más tienes que humillar tu corazón, porque en Hebrón es cuando Dios a ti te da la otra unción.
¿Quieres matar gigantes y seguir matando gigantes? ¿Sabe al final cuántos gigantes mataron? En total eran 5 gigantes. Goliat y 4 más, o 5 más. Pero David mató un gigante, Goliat, y todos los demás gigantes que Israel tuvo, no los mató David, los mataron sus hombres. Tú pagas el precio con el primer Goliat. Pero si estás en la tercera unción, los tuyos van a terminar matando todos esos gigantes. En esta mañana yo quiero orar para que tú recibas la tercera unción. A lo mejor estás en la primera unción, vas a pasar a la segunda. A lo mejor estás en la segunda, vas a pasar a la tercera. Pero quiero orar para que estas 3 unciones estén sobre tu vida y que podamos vivir la tercera unción, que es en un nivel donde Dios pone gente a tu alrededor que pelea por ti, que te va a defender. Póngase de pie, por favor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesucristo? La primera unción, Dios te eligió. La segunda unción, tienes que obedecer. ¿A dónde subiré? Subo, sube. ¿A dónde? A Hebrón. Listo. Obediencia. Y Dios te unge con la segunda unción para que resistas la guerra de Saúl. Y la tercera unción, Dios le place que todos te reconozcan. Ahora, todos queremos que todos nos conozcan. Yo como pastor quiero que esta iglesia sea conocida por todos. Pero para que sea reconocida por todos necesito estar en la tercera unción. Y para estar en la tercera unción tengo que pasar la segunda. Tengo que resistir el conflicto. Tengo que resistir la guerra. Y mientras está la guerra me fortalezco. Todos queremos que tu empresa sea conocida, una multinacional, que todos sepan de tu marca. Y claro que pueden lograrlo, pero necesita la tercera unción. Porque cuando tú estás en la tercera unción, todas las tribus te reconocen. Todas, no algunas. Todas. Todas reconocen tu marca. Todos reconocen quién tú eres. Todos reconocen tu familia. Todos reconocen tu llamado. Pero en esta tercera unción es una unción de Hebrón. Yo quiero que en esta hora tú y yo podamos decirle: Señor, dame la unción en esta mañana.